se vea la pizarra más que yo. A ver. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar ahora la clase que corresponde a la semana número 6, ¿no? Que es sobre historia del Perú. Pero antes de empezar propiamente la clase, vamos a dar las claves de las preguntas que corresponden al primer examen que se tomó el día domingo pasado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la pregunta que corresponde a historia universal referida al Homo neanderthalensis, ¿no? Dice, el Homo neanderthalensis vivió durante el Paleolítico Medio y destacó por, en este caso, la clave es la respuesta A, es decir, enterrar a sus muertos, ¿sí o no? Luego, la pregunta que seguía señalaba así, el arco, la bóveda y la cúpula fueron elementos que los mesopotámicos emplearon en la construcción. En este caso la respuesta viene a ser los zigurats. Y en la pregunta número 71, ¿no? La pregunta se enuncia, la cerámica Chavín destaca por ser puntos suspensivos y una de sus manifestaciones principales son los, en este caso, la respuesta es monócroma y huacos ceremoniales. Finalmente, la última pregunta de historia del Perú decía, la cultura nazca logró un amplio desarrollo tecnológico en la agricultura a partir de la construcción de, la respuesta de los acueductos subterráneos, ¿no? Veamos ahora la clase de esta semana, ¿no? El primer tema que vamos a tratar está referido al periodo conocido como los desarrollos o el desarrollo de los estados regionales. El desarrollo de los estados regionales. ¿Ya? Bueno, en primer lugar mencionemos algunas características generales de este periodo. Algunas características generales de este periodo. Este periodo que abarca fundamentalmente los siglos XIII, XIV y la primera mitad del siglo XV, ¿no? De historia andina. También es conocido como el periodo del segundo intermedio. El periodo del segundo intermedio, ¿sí o no? ¿Cuáles son las características de esta etapa? En primer lugar, hay un retorno a las tradiciones regionales. ¿Qué significa esto? Que durante el periodo de hegemonía de la civilización Huari-Tiahuanaco se había dado una hegemonía y un control de carácter político y militar. Eso va a ser dejado de lado, ¿no? Y más o menos en el siglo XIII se va a dar un proceso de diversificación cultural. Tanto en la costa como en la sierra van a aparecer diversas culturas, las cuales cada una de ellas va a tener una capacidad de dominio, pero sobre un entorno de carácter local o regional. ¿Ya? Eso ocurre, por ejemplo, con la civilización Chimú, la cual abarcó fundamentalmente la costa norte del territorio peruano. Una segunda característica de este periodo viene a ser, ¿no?, el proceso de expansión que ya a fines de este periodo van a poner en marcha dos grupos étnicos. Por un lado los Chimú y por otro lado diversos pueblos de origen aymara, ¿no? Principalmente el caso de los chancas. El caso de los chancas. ¿Ya? Esa es una segunda característica de este periodo. Segunda cuestión, culturas. ¿Cuáles son las culturas de esta etapa? Las culturas más características, ¿no? Tenemos en primer lugar, y ustedes tienen ahí en la práctica un mapa que ubica exactamente la ubicación de cada uno de estos pueblos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la cultura Chimú, ¿no?, que se ubicó en la costa norte de los territorios que actualmente ocupa el Perú. Luego tenemos el caso de la civilización aymara, ¿no?, que es un conjunto de pueblos que se establecieron en la parte occidental del lago Titicaca. Tenemos también Inca Nazca, que son un conjunto de pueblos que se asentaron en la parte sur de la costa peruana. Tenemos también la civilización Huanca, los cuales se asentaron en lo que hoy día vendría a ser la sierra central del Perú. Tenemos también a los incas, que se establecieron en el Cusco. Tenemos también a los Sicán, también conocida como la civilización de Lambayeque, ¿no?,
que se ubicaron en el actual departamento, como su nombre lo dice, de Lambayeque. Tenemos la civilización de Chiribaya, ¿no?, ubicados en los actuales departamentos de Moquegua y Tacna. Tenemos a los Lupacas, ¿no?, que habitaron también el litoral de lo que vendría a ser el lago Titicaca. Tenemos también a la civilización de Chancay, estacionados en la parte norte del departamento de Lima, ¿no? Esas son algunas de las más importantes culturas que corresponden al segundo intermedio, o conocido también como el periodo de los desarrollos regionales. Como les señalaba, ustedes tienen en la práctica un detalle con los gráficos respectivos donde se señala la ubicación exacta de cada una de estas culturas. Lo que vamos a explicar ahora es, con algo de detalle, algunas de estas civilizaciones. Y vamos a empezar por el caso de la cultura Chimú, ¿no? El caso de la cultura Chimú. Bueno, la cultura Chimú, ¿dónde se ubicó? ¿Cuál fue su ubicación, ¿no? Su centro estuvo en lo que actualmente es La Libertad, ¿no? Pero a lo largo de su proceso de desarrollo llegó a abarcar un área que fundamentalmente estuvo ubicado en la costa norte del Perú, ¿no? Estuvo desde la zona de Tumbes hasta la zona, en este caso en el sur, de Barranca, e incluso hasta la zona de Caraballo, ya acá en Lima, digamos. Esa fue un poco la extensión que tuvo la civilización de Chimú, ¿no? Su centro principal fue la llamada ciudadela de Chanchán, ¿no?, que está ubicado cerca a lo que hoy día viene a ser la ciudad de Trujillo, ¿no? Más o menos tiene una extensión de 25 kilómetros cuadrados. Ya son algunas características. Respecto a su evolución histórica, en el caso de los chimúes, estos se atravesaron por 3 etapas, ¿no? Una primera etapa conocida como la etapa del origen y la expansión, ¿no?, en los cuales hay una figura mitológica llamada Tacainamo, que es quien funda los linajes que van a gobernar a la civilización de Chimú. Luego hay un segundo momento que viene a ser la época de la máxima expansión, o también conocido como el periodo del apogeo, que están asociados a otra figura conocida como Minchancamán. Y finalmente hay una etapa ya de decadencia, ¿no?, que están asociados a la figura de Minchán, ¿no? En este periodo los chimúes van a ser conquistados por los incas durante el gobierno del Inca Tupac Inca Yupanqui. Y los chimúes van a ser adscritos al imperio del Tahuantinsuyo, tanto así que muchos artesanos y orfebres chimúes van a ser llevados al Cusco para que ahí puedan laborar y en este caso tributar ciertos bienes al imperio, en este caso al Inca. Dentro de las actividades dentro de las actividades culturales más importantes, ¿no?, desarrolladas por los chimúes, tenemos el caso de la orfebrería, ¿no? Luego también tenemos el caso de la textilería y tenemos el caso de la cerámica, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que fundamentalmente los chimúes destacaron en el caso de la orfebrería, ¿no? Se caracterizan pues por la elaboración de máscaras ceremoniales, por la elaboración de filigranas que vienen a ser pequeñas figuras hechas de metales preciosos, así como de un conjunto de aleaciones que servían como adornos, dijes, pequeñas representaciones de dioses, figuras humanas, etc. Aplicaban diversas técnicas para el trabajo de los metales, como por ejemplo el laminado, el bruñido, el plateado, ¿no? También, por ejemplo, la utilización de moldes para poder darle forma a las figuras que querían representar. En el campo de la textilería también fabricaron algunas telas más o menos vistosas. En el campo de la cerámica,
Su cerámica es una cerámica que se asemeja mucho a la cerámica moche, ¿no? La utilización de pocos colores, la forma globular, ¿no? La característica más representativa viene a ser que es una cerámica de carácter escultórico, ¿no? Esa es una característica fundamental. En el caso de la arquitectura, ¿no? Que es otra expresión cultural, los chimúes caracterizaron fundamentalmente por el uso del adobe, ¿no? Las construcciones de forma rectangular de un solo piso. Las paredes de las construcciones estaban, digamos, adornadas de una gran cantidad de representaciones, generalmente de sus divinidades o de algunas actividades cotidianas. Algunos ejemplos característicos de la arquitectura chimú son, por ejemplo, la ciudadela de Chanchán, ¿no? Por otro lado tenemos las ruinas de Pacactamú, e igualmente la zona de Manchán, en la cual se han encontrado diversas edificaciones en las cuales se supone se producía la chicha, ¿no? Entonces, esos son, digamos, algunos de los ejemplos que podríamos tomar respecto a lo que viene a ser las actividades culturales que desarrollaron los chimúes, ¿sí o no? Otra de las expresiones están vinculadas, en este caso, coloquemos 5, a las actividades económicas. A las actividades económicas, ¿no? Respecto a las actividades económicas, lo que habría que señalar aquí es, en primer lugar, que la actividad más importante fue la agricultura, ¿no? Y el desarrollo de la agricultura estuvo asociado a diversas técnicas que le iban a permitir, a pesar de las condiciones adversas del medio geográfico, que fundamentalmente es un desierto, poder aprovechar el agua de los ríos que estacionalmente traen sus aguas con dirección al Pacífico. En ese sentido, los chimúes utilizaron canales de irrigación, pero una de las técnicas más difundidas fue la construcción de los llamados huachaques, o también conocidas como las chacras hundidas, ¿no? Las cuales consistían en que en la zona desértica se cavaba, ¿no? Se retiraba la arena hasta un nivel en el cual se pudiera encontrar la capa freática, ¿no? En estas zonas, ya con terrenos con mucho más nutrientes y con una alta humedad, es que se procedía a la plantación de determinados cultivos, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas de extensión de las áreas dedicadas a la actividad agrícola se conoció con el nombre de los huachaques, ¿ya? Luego tenemos en el campo de la sociedad, ¿no? En el campo de la organización sociedad, la sociedad chimú era una sociedad pues altamente estratificada, era una sociedad jerarquizada, y en ese sentido tenían, ¿no?, diversos grupos sociales. Estaban, por ejemplo, los psiquic, que eran en este caso los señores o guerreros, ¿no? Estaban los apaec, ¿no?, que venían a ser los llamados curacas. Estaban los paraej, ¿no?, que eran vasallos. Y finalmente estaban los llana, que venían a ser un equivalente a los siervos, ¿no? Eran los diversos grupos sociales que existían en esta sociedad, ¿no? Bueno, entonces, esas son las cosas puntuales que podríamos señalar respecto a la civilización de Chimú. La otra civilización sobre la cual tenemos que hablar es el caso de la civilización Chincha, ¿no? ¿Cuál fue la ubicación de la civilización Chincha, ¿no? La civilización Chincha fundamentalmente se ubicó en un área que corresponde al actual departamento de Ica, ¿no? Estuvo en los valles de lo que vendría a ser Chincha, Pisco, Nazca e Ica propiamente, ¿no? Ahora, a lo largo también de su desarrollo, pudo influenciar en un área que iba desde el actual Ecuador, en el norte, hasta lo que viene a ser la zona del altiplano, ¿no?, en la meseta altoandina. Si queremos ver de alguna manera un mapa, ustedes lo tienen en la práctica. Esto viene a ser, por ejemplo, el Golfo de Guayaquil, la costa norte del Perú, aquí estaría la costa central, aquí está la punta, y lo que viene a ser la costa sur de nuestro país. Y acá estaría el lago Titicaca. En esta zona que estoy sombreando, estuvo ubicado el foco principal de la civilización Chincha. Pero los chinchas establecieron rutas comerciales terrestres hacia la zona del altiplano,
y establecieron rutas comerciales marítimas hacia lo que actualmente vendría a ser el Ecuador o la zona de Tumbes. Los productos que comerciaban eran fundamentalmente desde el norte, traían el denominado muyu o spondylus, ¿no? Que es un tipo de concha marina que tenía gran demanda en el área andina, fundamentalmente porque era utilizada para las diversas ofrendas o tributaciones que se hacían a las divinidades. Hay que recordar que en el caso de los Andes, los sacrificios humanos no se dieron en la escala tan grande como se dieron en la zona mesoamericana. Debido a esa razón es que la forma como se tributaba a las divinidades para pedirles algún favor, como en este caso las lluvias, ¿no? O un tiempo mucho mejor, era a través de las ofrendas bajo la forma del muyu o spondylus. Igualmente de la zona del altiplano se traían una serie de productos, fundamentalmente los tubérculos, ¿no? Y de la costa norte se podría encontrar coca o algodón, ¿no? Todos estos productos se intercambiaban, ¿no? Y esto es de alguna manera lo que le dio mucha importancia al pueblo de Chincha, a la civilización Chincha, y de alguna manera nosotros podríamos señalar que Chincha puso el tema del comercio como una actividad de cierta importancia en el mundo andino. Aunque la idea general es, recordemos, y eso se ha dicho desde el inicio del trabajo con Historia del Perú, que las sociedades prehispánicas no estuvieron vertebradas en torno a la actividad comercial. Esta fue siempre una actividad de carácter marginal, ¿no? Respecto a la arquitectura, ¿no? Vamos aquí a borrar esto, vamos a colocar aquí ya el número 2, vamos a colocar aquí algunas actividades culturales, ¿no? Y en ese sentido señalemos, por ejemplo, el caso de la arquitectura. El caso de la arquitectura Chincha, fundamentalmente la construcción de edificaciones de adobe, ¿no? Muy parecido en este caso a la civilización Chincha, ¿no? Construían pues huacas de solamente 1 o 2 niveles. Las más importantes de ellas son, por ejemplo, Tambo de Mora, la Centinela, la Cumbe, ¿no? Son, digamos, las más representativas. En cuanto a la religión, ¿no? En cuanto a la religión, ¿no? Tenían algunas divinidades importantes, como por ejemplo Chinchaycamac, ¿no? Luego también en la metalurgia, ¿no? Elaboraron diversos objetos, como por ejemplo unos vasos hechos de metal que se conocieron bajo el nombre de los vasos narigones, ¿no? Debido a que representaban la forma del rostro humano con una nariz aguileña de grandes dimensiones, ¿no? También desarrollaron las técnicas del tallado de la madera, conocida como la siglografía, ¿no? En ese sentido, los remos con los cuales movían las embarcaciones para navegar hacia el norte del Océano Pacífico eran labrados con una serie de figuras, generalmente que aludían a sus divinidades, ¿no? Estas técnicas fueron muy sofisticadas y se hizo en el marco de lo que se conoce como la siglografía. Luego tenemos algunas culturas, en este caso de la zona de la sierra, ¿no? 2 de ellas se mencionan aquí en la práctica, ustedes tienen los datos. Es el caso de la cultura chanca y es el caso de la cultura de los collas, ¿no? Bueno, los chancas se ubicaron en lo que actualmente son los departamentos de Ayacucho y Apurímac, ¿no? Son un pueblo de origen aymara, ¿no? Eran un conjunto de familias, cada uno dirigida por un sinchi o jefe militar, que en determinado momento de la historia del segundo intermedio se unieron en una confederación e iniciaron un proceso de expansión que culminó cuando colisionó con la expansión de los incas, ¿no? Un lugar sagrado, ¿no? En los cuales los chancas le tenían mucha reverencia y que está ubicada en la zona de Huancavelica, se conoce como la laguna de Choclococha, ¿no? Era una especie de pacarina, un lugar en el cual el mundo de los hombres tenía un medio de comunicación con el mundo de los dioses. En el caso de los collas, es un pueblo que estuvo ubicado en la zona de lo que actualmente es el departamento de Puno, muy cerca al lago Titicaca, ¿no? Era un pueblo fundamentalmente de agricultores y de pastores, que pusieron en práctica una técnica que ya se había desarrollado en la etapa anterior por la civilización tiahuanaco, que es el llamado control de los pisos ecológicos o la técnica de los enclaves.
Esto significaba que los collas, parte de su población la trasladaban hacia otras regiones en las cuales podían obtener aquellos recursos que eran necesarios y complementarios, aquellos que se producían de manera natural en la zona altoandina. En ese sentido, poblaciones collas se pueden encontrar, ¿no?, en las zonas de Arequipa, Tacna, Moquegua, en la zona de Arica, ¿no?, en la zona de Atacama, en el desierto de Atacama, o en la zona de Cochabamba, en Bolivia, ¿no? O sea, llegaron a dispersar su población hacia todas estas regiones debido a que a través de esas poblaciones, ¿no?, que eran especies de mitimaes, lograban obtener aquellos productos complementarios a los que se producían de forma natural en la zona del altiplano, la meseta del Collao. ¿Ya? Bueno, entonces, eso viene a ser la explicación respecto al periodo de los desarrollos de los estados regionales, que más o menos termina hacia mediados del siglo XV. Y desde ese momento entramos en un periodo en el cual se va a desarrollar la civilización del Tahuantinsuyo, ¿no? Es decir, estamos hablando en estos momentos ya del llamado tercer horizonte. El llamado tercer horizonte. En primer lugar, veamos el tema de la ubicación. ¿No? La ubicación geográfica del Tahuantinsuyo, ¿no?, fue en la parte, hagamos digamos esto, ¿sí o no?, al norte, ¿no?, al sur, al este y al oeste, ¿sí o no? En el caso del norte llegó hasta la zona de Pasto, en lo que actualmente es el territorio de Colombia. En la zona sur llegó hasta el río Maule, en lo que actualmente es Chile. En la parte este llegó hasta la zona de la Amazonía, ¿no? Y en la parte sureste, aquí digamos estaría el sureste, llegó hasta la zona de Cuyo, en lo que actualmente es Argentina. Y en la parte occidental llegó hasta la zona del Océano Pacífico, ¿no? Esos eran, digamos, los límites que abarcó la civilización del Tahuantinsuyo durante su época de máxima expansión, ¿no? Ahora, el Tahuantinsuyo estuvo dividido en 4 suyos, ¿no? ¿Cuáles eran? Eran el Collasuyo, el Chinchaysuyo, el Contisuyo y el Antisuyo, ¿no? Y cada uno de esos suyos estuvo dividido en guamaníes, que eran el equivalente de provincias, ¿ya? Punto número 2, el origen. ¿Cuál es el origen del Tahuantinsuyo? Y en ese sentido hay 2 tipos de explicaciones, ¿no? Hay una explicación de carácter legendaria que surgió en la misma época de los incas y que fue recogida por los primeros cronistas, y hay una explicación de carácter científico histórica, ¿no? La explicación legendaria, a su vez, se puede entender a través de 2 mitos. El mito, pues, de Manco Cápac y Mama Ocllo, y el mito de los hermanos Ayar, ¿sí o no? El mito de Manco Cápac, como ustedes saben, ¿no?, narra un poco la travesía de una pareja mandada por el dios Inti, el sol en este caso, desde la zona de Pacaraitambo finalmente hasta la zona de Guanacaure, en la cual hallan los terrenos que el sol en este caso les había designado. Y a partir de la ubicación de esos territorios, tanto Manco Cápac como Mama Ocllo empiezan un proceso de civilización, es decir, de enseñanza a los hombres y las mujeres de una serie de actividades. Es en todo caso un mito que tiene una visión civilizatoria, ¿no?, del acto fundacional. En el caso de la leyenda de los hermanos Ayar, el tema es diferente, ¿no?, porque de un cerro llamado Tamputocto sale en este caso una pareja de hermanos, 4 parejas, perdón, de hermanos con sus respectivas esposas, y van buscando también un lugar que finalmente es Guanacaure. Pero en el proceso, digamos, de ir de un lugar originario al lugar final, también ocurre una serie de eventos, ¿no? Y solamente uno de los hermanos, que es Ayarmanco, va a lograr llegar a la meta. Aquí, digamos, el tema es diferente, porque lo que se está narrando más bien es el conflicto de diversos grupos étnicos y cómo uno de ellos se impone a los otros. Esta ya no es una visión civilizatoria del origen de los incas. Pero la explicación científica es diferente. La explicación científica hace alusión más bien a procesos migratorios que habrían ocurrido durante la etapa del denominado segundo intermedio en la zona andina.
¿Qué significa esto? Ya vamos a la parte de arriba para poder explicar. ¿Sí o no? Si nos ubicamos en el lago Titicaca, habría que señalar que en el periodo anterior al Tahuantinsuyo, es decir, en el segundo intermedio, existían un conjunto de pueblos que estaban estacionados en las márgenes del lago Titicaca y que eran sobre todo pueblos de origen puquina. Y también existían otros pueblos que eran pueblos de origen aymara. Entonces, parece ser que en algún momento del segundo intermedio, estos pueblos de origen aymara comenzaron a presionar a estos otros pueblos y estos comenzaron a buscar territorios hacia la zona occidental. Uno de estos pueblos habría llegado a la zona de lo que es el Cusco y se habría establecido. Ahí en realidad ya habría encontrado a otros dos grupos étnicos que eran los Pocres y los Lares. A ellos se sumaron los incas y de la fusión de esos tres grupos étnicos surgió lo que se conoce como la Confederación Cusqueña, ¿no? Que es como más o menos desde el punto de vista científico-histórico se entiende el origen de los incas y posteriormente el desarrollo del imperio del Tahuantinsuyo. Es fundamentalmente por un proceso migratorio, ¿ya? Punto número 3. Punto número 3, las etapas históricas, ¿no? Las etapas históricas. Las etapas históricas. En el caso de los incas atravesaron fundamentalmente por dos periodos, ¿no? Ustedes tienen ya casi en la parte final de la práctica, tienen un cuadro que explica muy bien este tema, ¿no? Hay una especie de etapa regional y hay una etapa de carácter imperial, ¿no? La etapa regional empieza con Manco Cápac, ¿no? Y termina con Cusi Yupanqui, ¿no? Y desde el momento en que Cusi Yupanqui, pero ahora bajo el nombre de Pachacútec, se hace cargo del gobierno, estamos ya en un segundo momento que corresponde a la fase imperial que termina con Atahualpa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en todo este proceso? O sea, obviamente aquí hay otros incas, ¿no? Durante la etapa regional fundamentalmente es el proceso de migración hacia la zona del Cusco, es la formación de la Confederación Cusqueña y es el inicio de una expansión lenta durante el segundo intermedio. En ese proceso de expansión, durante el gobierno del Inca Huiracocha, ¿no? Los incas van a colisionar con los chancas y se van a enfrentar en una guerra. Los detalles de la guerra obviamente son muchos, pero lo que cabe destacar aquí es que en determinado momento uno de los hijos de Huiracocha, que es el príncipe Cusi Yupanqui, va a asumir el poder y va a lograr finalmente derrotar, ¿no?, a los chancas. Con ese acto se puso fin a la etapa regional y se pasó a una fase conocida como la fase imperial. A partir de ese momento los incas van a desarrollar una vertiginosa expansión militar y política por lo que actualmente es el territorio de los Andes peruanos, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, etc. Luego de Pachacútec, quien va a reformar en este caso la sociedad inca, va a establecer el cogobierno, va a establecer el culto al sol, va a reconstruir parte del Cusco, va a establecer el sistema de Mita y una serie de medidas. Lo va a suceder su hijo Tupac Inca Yupanqui, que fundamentalmente va a llevar a los incas hasta la costa central del Perú. Luego de él viene su hijo Huayna Cápac. Durante su gobierno se va a extender a los máximos límites el imperio del Tahuantinsuyo. Finalmente estamos con Huáscar, ¿no?, que es el momento en el cual llegan los españoles, ¿no? Poco después es ejecutado por su hermano Atahualpa, y durante el gobierno de Atahualpa ya es que los españoles pues lo capturan y se pone fin al imperio propiamente dicho, ¿no? Esas son, digamos, las etapas históricas por las cuales atravesó la civilización del Tahuantinsuyo. Punto número 4. Algunas actividades culturales. Algunas actividades culturales, ¿no? Bueno, en el caso de la cerámica, los incas destacaron por la elaboración del aríbalo,
¿no? El aríbalo, que es en este caso un ceramio que tiene la base, en este caso, cónica. Ustedes tienen ahí un dibujo en la separata, tiene la base cónica, es un ceramio más o menos de estas características, ¿no? Así más o menos, y acá están sus dos asitas, ¿sí? Se caracteriza por la forma globular, ¿no? La base cónica, las dos asas y un solo pico largo y delgado, ¿no? Ese es el famoso aríbalo. En cuanto a los textiles, ¿no? Los incas destacaron por la elaboración de dos tipos de textiles, ¿no? El llamado cumbi, o ropa fina, y la llamada abasca, o ropa ordinaria, ¿no? Además de ellos, decoraban sus tejidos con los llamados tocapus, que son figuras geométricas bordadas muy vistosamente sobre los tejidos. En el caso de la arquitectura, ¿no? La arquitectura de los incas se caracterizó fundamentalmente, coloquemos aquí el caso de la arquitectura, fundamentalmente destacó el uso de la piedra, ¿no? Fue una arquitectura ciclópea, es decir, de grandes dimensiones, ¿no? Fue una arquitectura de construcciones rectangulares, y algunos de los restos arqueológicos más importantes son Machu Picchu, Sacsayhuamán, ¿no? Son tal vez los más destacados. Igualmente el templo de Coricancha. En cuanto a la religión, ¿no? La religión de los incas era una religión politeísta, panteísta. ¿Qué significa esto? Tenían una gran cantidad de divinidades, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estaba Huiracocha, que era el dios creador, estaba Inti, que era el sol, ¿no? Estaba Mamaquilla, que era la diosa luna, la diosa de la fertilidad, estaba Pachacamac, que era el dios de los temblores, estaba Cunirraya, que era el dios de los truenos, estaba Pariacaca, que era el dios de la lluvia, etcétera, ¿sí o no? Entonces, por eso se dice que era politeísta, muchas divinidades. ¿Y por qué se dice que era panteísta? Porque los dioses estaban asociados fundamentalmente a fenómenos naturales, a eventos de la naturaleza, a fuerzas de la naturaleza. Y dentro de ellos, Inti era la divinidad más respetada, o al menos la que los incas trataban de difundir, pero eran muy tolerantes en ese sentido. Respecto a su concepción del tiempo y del espacio, ¿no? Los incas, al igual que los pueblos andinos desde épocas anteriores, tenían una concepción del tiempo en el cual el tiempo era un proceso de carácter circular, ¿no? Es decir, los eventos históricos no conducían al futuro, como nosotros más o menos lo planteamos, sino conducían permanentemente al mismo punto, ¿no? Era como un constante avanzar y retroceder. Esos momentos en los cuales se volvía al pasado y en los cuales se volvía a recrear un nuevo orden se les daba el nombre de Pachacutic. ¿Ya? En cuanto a su concepción del espacio, los incas tenían una noción del espacio de tres niveles o tres mundos, ¿sí o no? El Hanan Pacha, que era el mundo de arriba, el mundo de los dioses, el Kai Pacha, que era el mundo de acá, el mundo de los hombres, y el Uku Pacha, que era el mundo de los muertos, el mundo de las profundidades. Y la forma como se comunicaban esos mundos, ¿no? Eran a través de las llamadas pacarinas. Las pacarinas eran lugares, animales, ¿no? Plantas, ¿no? Sagradas. El Inca, por ejemplo, era considerado una pacarina, ya que el Inca era el medio que comunicaba el Kai Pacha con el Hanan Pacha. Igualmente, las lagunas o los lagos, como el lago Titicaca, también eran considerados pacarinas, ¿no?
Luego tenemos las actividades económicas. En primer lugar, ¿cuáles fueron los principios sobre los cuales se asentó la economía inca? Fueron el principio de la reciprocidad y el principio de la redistribución. La reciprocidad, ¿qué cosa es? Es la obligación que todas las personas tenían por retribuir aquel favor que en determinado momento había recibido. Si alguien estaba labrando, en este caso, sus chacras, ¿no?, sus vecinos en este caso lo podían apoyar, pero él tenía la obligación moral posteriormente de retribuir ese favor. La redistribución, en cambio, es una función que cumplía el Estado, mediante la cual el Estado, a través de la tributación a la cual estaban obligados todos los pueblos que habían sido sometidos, ¿no?, debían entregarle pues los productos característicos de sus regiones, ¿no? Aquellas zonas, por ejemplo, en la Amazonía tributaban plumas, pájaros exóticos, coca, algodón, café, etc. Bueno, el café no había en esa época, ¿no? Aquellas zonas, por ejemplo, de la costa igualmente tenían productos característicos que también tributaban. Y lo que hacía el Estado inca era, con esos bienes recibidos, los redirigía hacia otras comunidades. Entonces, de alguna manera, el Estado inca cumplía una función muy parecida a la que hoy día cumple el mercado, que es la instancia a través de la cual se redistribuye una serie de bienes, ¿no? Eso era la redistribución, ¿ya? Bueno, la agricultura era una actividad básica en el caso de los incas, ¿no? Se utilizaron en ese sentido, gran cantidad de los recursos humanos estaban dedicados a la actividad agrícola, especialmente el cultivo del maíz, que se dio a una escala nunca antes vista, especialmente por la implementación de una serie de técnicas de extensión de la frontera agrícola. Las más importantes de ellas fueron la utilización de los andenes, ¿no? Luego también la distribución de tierras. La distribución de tierras, ¿sí o no? Las tierras se distribuían en las tierras del Inca, las tierras del Sol y las tierras del pueblo. Cuando los incas sometían a una etnia o a un grupo o a un pueblo, una de las primeras medidas que tomaban era quitarle la propiedad de los territorios que habían tenido. Y esos territorios se redistribuían. Una parte de ellos quedaba bajo el control del mismo grupo étnico y servía para su manutención, y otra parte se entregaba a ellos mismos para que los trabajaran y los productos obtenidos sirvieran para el mantenimiento de la casta sacerdotal. Esos eran las tierras del Sol. Y otro grupo en el cual también ellos trabajaban, sus beneficios servían para el mantenimiento del Estado imperial, ¿no? Esas eran las distribuciones que se daban de los territorios. Habría que decir también, como una especie de información adicional, que la palabra topo era el nombre que se le daba a las tierras que por derecho se beneficiaba una familia, y la palabra marca era el nombre que se le daba a las tierras que eran por derecho propiedad de un ayu, ¿ya? Luego tenemos las formas de trabajo, las formas o modalidades de trabajo, ¿ya? En ese sentido hubieron tres modalidades de trabajo, ¿no? Estaba el caso del Aini, estaba el caso de la Minca y estaba el caso de la Mita, ¿no? El Aini era el trabajo que beneficiaba a una persona en particular, como por ejemplo ayudarlo en la construcción de una vivienda, ayudar a una persona en el desbrozar, en este caso, la tierra de sus chacras. La Minca, en cambio, era un trabajo que beneficiaba a la colectividad, a la comunidad, al ayu en su conjunto, como por ejemplo limpiar las acequias, ¿no?, a través de las cuales una comunidad recibía las aguas, ¿no?, para las actividades agrícolas. Y la Mita más bien era un trabajo que se hacía a favor del Estado imperial inca. La Mita se cumplía en diversas actividades, la más importante de ellas eran las actividades agrícolas, pero había una Mita minera, había una Mita obrajera, había una Mita, por ejemplo, en la cual uno lo que tenía que hacer era cuidar los ganados, los hatos de ganado imperiales. Los chasquis, por ejemplo, también eran mitayos, porque era gente que era reclutada de determinadas comunidades por sus características físicas y se les encargaba la tarea pues de llevar mensajes, etc. Ellos también eran mitayos, ¿no? Luego tenemos la organización social, la organización política, ¿no? ¿Cómo era la organización social?
Bueno, la sociedad inca, vamos a ver, la sociedad inca, ¿no? Tenían como núcleo básico el llamado ayllu. ¿Ya? El ayllu era la familia o la forma de familia que se desarrolló en los Andes. Aunque obviamente no era una familia como la conocemos hoy día, formada por papá, mamá y los hijos, sino era una familia mucho más amplia, más extendida. Eran 100 o 200 personas que todas ellas se reconocían descendientes de un antecesor común. Ese era el ayllu. Ahora, la sociedad a su vez se dividía en dos grupos. La llamada nobleza y el llamado pueblo. La nobleza a su vez se divide en dos grupos. La llamada nobleza cusqueña y la llamada nobleza provinciana. La nobleza cusqueña estaba formada por todas las personas que descendían de los tres grupos étnicos básicos, es decir, los incas, los lares y los pocres, que vimos cuando explicamos el origen de los incas, ¿se acuerdan? Y en ese sentido la nobleza cusqueña estaba formada por un lado por el inca, el auqui, que era en este caso el príncipe, la colla, y otras personas, todas ellas integrantes de lo que se llamaba la panaca real, es decir, el ayllu al cual pertenecía el inca gobernante. ¿Ya? Ahora, junto a ellos y también como parte de la nobleza cusqueña, se encontraban los llamados orejones. ¿Ya? Esos orejones podían ser de dos tipos. Podían ser los orejones de sangre y los orejones de privilegio. ¿No? Los de sangre eran aquellos que eran descendientes efectivamente de estos incas, lares y pocres. Y los de privilegio eran aquellos personajes pertenecientes a la nobleza de las etnias que los incas conquistaban y que por alguna actividad excepcional se les daba el privilegio de ser considerados orejones, no se llamaba orejones de privilegio. La nobleza provinciana, en cambio, estaba formada por las élites, ¿no?, de las etnias que los incas en determinado momento habían sometido. Fundamentalmente entonces eran los llamados curacas, ¿ya? El pueblo, en cambio, estaba formado por un conjunto de personas, ¿no?, que eran, por ejemplo, los hatun runa, que era la persona común y corriente, aquel que mitaba, aquel que era integrante de un ayllu, etc. Luego estaban los mitimaes, que eran hatun runa, que eran obligados a desplazarse a lugares distantes, sobre todo para repoblar algunos territorios, mantener el control de algunas zonas, producir, digamos, algún tipo de cultivo especial, etc. Luego estaban los yanaconas, que eran gente que estaba en la condición de siervos, generalmente adscritos a una panaca. Y finalmente estaban los pinas, que venían a ser lo más próximo que existió en el mundo andino a lo que venía a ser la esclavitud. En séptimo lugar tenemos la organización política. Y en cuanto a la organización política tenemos en primer lugar el inca o zapa inca, ¿no?, que es, digamos, la máxima autoridad. Tenemos el auqui o príncipe heredero. Tenemos luego el denominado camachico, que es conocido como el Consejo Imperial, que está integrado por los llamados apocuna, ¿no? Luego tenemos aquí a los denominados apunchic, que vienen a ser gobernadores que cumplen funciones especiales en algunas zonas como Chincha, Quito. Tenemos a los totcricut, que son los gobernadores de cualquier provincia. Tenemos a los tucuy, ricuy, que son supervisores, gente que mantiene informado al inca. Y tenemos a los quipu, camayoc, que vienen a ser administradores, que fundamentalmente llevan la contabilidad del imperio.
Finalmente tenemos pues el tema de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? La cual fundamentalmente se originó debido a las pugnas entre las panacas reales. Algunas apoyaban a Huáscar, otras apoyaban a Atahualpa. La consecuencia de la guerra que la perdió Huáscar fue que cuando los españoles llegaron durante el gobierno de Atahualpa, encontraron pues una sociedad altamente fragmentada, que les facilitó en gran medida el proceso de invasión del Tahuantinsuyo. Bueno, les voy a colocar aquí en la pizarra las claves, ¿no?, de las 5 preguntas que tienen la evaluación. Ustedes tomen nota de ellas y apúntenlas en un lugar diferente, ¿no?, a la evaluación para que después lo puedan trabajar. En la pregunta 1 la respuesta es la D de dado, en la pregunta 2 la respuesta es la C de casa, en la pregunta 3 nuevamente la letra D de dado es la respuesta, en la 4 la B de bebé y en la pregunta 5 la C de casa, ¿no? Eso es lo que corresponde a la semana 6 de Historia del Perú. Gracias. ¿No? De historia andina. También es conocido como el periodo del segundo intermedio. El periodo del segundo intermedio. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las características de esta etapa? En primer lugar, hay un retorno a las tradiciones regionales. ¿Qué significa esto? Que durante el periodo de hegemonía de la civilización Huari-Tiahuanaco se había dado una hegemonía y un control de carácter político y militar. Eso va a ser dejado de lado, ¿no? Y más o menos en el siglo XIII se va a dar un proceso de diversificación cultural. Tanto en la costa como en la sierra van a aparecer diversas culturas, las cuales cada una de ellas va a tener una capacidad de dominio, pero sobre un entorno de carácter local o regional. Ya, eso ocurre, por ejemplo, con la civilización Chimú, la cual abarcó fundamentalmente la costa norte del territorio peruano. Una segunda característica de este periodo viene a ser, ¿no?, el proceso de expansión que ya a fines de este periodo van a poner en marcha dos grupos étnicos. Por un lado los Chimú y por otro lado diversos pueblos de origen aymara, ¿no? Principalmente el caso de los chancas. El caso de los chancas. ¿Ya? Esa es una segunda característica de este periodo. Segunda cuestión, culturas. ¿Cuáles son las culturas de esta etapa? Las culturas más características, ¿no? Tenemos en primer lugar, y ustedes tienen ahí en la práctica un mapa que ubica exactamente la ubicación de cada uno de estos pueblos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la cultura Chimú, ¿no?, que se ubicó en la costa norte de los territorios que actualmente ocupa el Perú. Luego tenemos el caso de la civilización aymara, ¿no?, que es un conjunto de pueblos que se establecieron en la parte occidental del lago Titicaca. Tenemos también Inca Nazca, que son un conjunto de pueblos que se asentaron en la parte sur de la costa peruana. Tenemos también la civilización Huanca, los cuales se asentaron en lo que hoy día vendría a ser la Sierra Central del Perú. Tenemos también a los incas, que se establecieron en el Cusco. Tenemos también a los Sicán, también conocida como la civilización de Lambayeque, ¿no?, que se ubicaron en el actual departamento, como su nombre lo dice, de Lambayeque. ¿Sí o no? Luego, la pregunta que seguía señalaba así: el arco, la bóveda y la cúpula fueron elementos que los mesopotámicos emplearon en la construcción. En este caso la respuesta viene a ser los sigurats. Y
En la pregunta número 71, ¿no? La pregunta se enuncia: la cerámica Chavín destaca por ser puntos suspensivos y una de sus manifestaciones principales son en este caso, la respuesta es monócroma y huacos ceremoniales. Finalmente, la última pregunta de Historia del Perú decía: la cultura nazca logró un amplio desarrollo tecnológico en la agricultura a partir de la construcción de, la respuesta de los acueductos subterráneos, ¿no? Veamos ahora la clase de esta semana, ¿no? El primer tema que vamos a tratar está referido al periodo conocido como los desarrollos o el desarrollo de los estados regionales. El desarrollo de los estados regionales. ¿Ya? Bueno, en primer lugar mencionemos algunas características generales de este periodo. Algunas características generales de este periodo. Este periodo que abarca fundamentalmente los siglos XIII, XIV y la primera mitad del siglo. Tenemos la civilización de Chiribaya, ¿no?, ubicados en los actuales departamentos de Moquegua y Tacna. Tenemos a los Lupacas, ¿no?, que habitaron también el litoral de lo que vendría a ser el lago Titicaca. Tenemos también a la civilización de Chancay, estacionados en la parte norte del departamento de Lima, ¿no? Esas son algunas de las más importantes culturas que corresponden al segundo intermedio, o conocido también como el periodo de los desarrollos regionales. Como les señalaba, ustedes tienen en la práctica un detalle con los gráficos respectivos donde se señala la ubicación exacta de cada una de estas culturas. Lo que vamos a explicar ahora es, con algo de detalle, algunas de estas civilizaciones. Y vamos a empezar por el caso de la cultura Chimú, ¿no? El caso de la cultura Chimú. Bueno, la cultura Chimú, ¿dónde se ubicó? ¿Cuál fue su ubicación, ¿no? Su centro estuvo en lo que actualmente es La Libertad, ¿no? Pero a lo largo de su proceso de desarrollo llegó a abarcar un área que fundamentalmente estuvo ubicado en la costa norte del Perú, ¿no? Estuvo desde la zona de Tumbes hasta la zona, en este caso en el sur, de Barranca. Que se vea la pizarra más que yo. A ver. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar ahora la clase que corresponde a la semana número 6, ¿no?, que es sobre historia del Perú. Pero antes de empezar propiamente la clase, vamos a dar las claves de las preguntas que corresponden al primer examen que se tomó el día domingo pasado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la pregunta que corresponde a historia universal referida al Homo neanderthalensis, ¿no? Dice: el Homo neanderthalensis vivió durante el Paleolítico Medio y destacó por, en este caso la clave es la respuesta A, es decir, enterrar a sus muertos.